Conocido como el zar de los giros negros en la Ciudad de México, Alejandro Iglesias Rebollo ha estado en ese negocio en muchas ocasiones, bajo la supuesta protección de funcionarios y abogados. Uno de ellos, Ricardo Martínez Chávez, quien no solo se encarga de defender sus intereses en varias de sus propiedades, como el Cadillac, sino que ahora es el abogado también de los familiares de los jóvenes de Tepito. Y lo fue de funcionarios acusados de fallas y omisiones durante el operativo en la discoteca News Divine. Alejandro Iglesias, quien fuera dueño de Lobombo, es el responsable de otros antros más, como el Royal, el Fahrenheit e incluso el Solid Gold. Tras la tragedia de Lobombo, el gobierno de la ciudad expropió el predio, pero la delegación Cuauhtémoc, entonces a cargo de Virginia Jaramillo, tuvo que pagarle 13,600,000 pesos como indemnización porque al parecer la delegación perdió el juicio en su contra. Meses después, se supo que Iglesias Rebollo participó en la promoción de la campaña de la actual secretaria general del PRD y senadora Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, para la jefatura delegacional de Cuauhtémoc, la cual ganó y encabezó por 3 años. Actualmente no se conoce el paradero del zar de los giros negros. Lo que sí se sabe es que durante más de 10 años se ha visto involucrado en demandas y acusaciones de asesinato, como la de su administrador en Lobombo. Se dijo que Alejandro Iglesias, quien encabezaba también el grupo Titanium, había escapado del país para evadir la justicia después de lo sucedido en ese bar. No obstante, en abril de 2006, mediante un escrito enviado al Juzgado 50 del Ministerio Público, manifestó que tenía su residencia en el municipio de Acuyacán, en Veracruz. En ningún momento ha sido sentenciado por delito alguno, pese a las acusaciones en su contra. Pero un suceso más se añadió a la lista de denuncias en su contra. Un ejemplo fue lo ocurrido el 18 de julio de 2007, cuando un grupo de sicarios mató a Margarito Garduño González, apoderado legal de Lobombo, cuando circulaba por el circuito interior. Junto a su cuerpo había una copia del expediente del caso. Aquella vez se dijo que quien lo mandó matar fue Alejandro Iglesias Rebollo, pero nunca se esclareció esa versión. Garduño en su momento había señalado a las autoridades que Lobombo carecía de medidas de seguridad y rutas de escape, pero solo se le arraigó por 30 días. La Procuraduría Capitalina informó que estaba revisando los expedientes para corroborar si existía una orden de aprehensión en su contra por la muerte de 22 personas en la discoteca. Lo cierto es que el juez del caso decidió reclasificar su delito, lo amparó y la acción penal prescribió en 2008. Hace tan solo unos meses se le detuvo, pero no a causa de sus negocios en antros, sino por maltrato a su hija de 13 años, quien lo demandó por violencia intrafamiliar. El 11 de febrero pasado, Alejandro Iglesias Rebollo ingresó a los separos de la Agencia 50 del Ministerio Público por esa agresión, pero no llegó a tocar la cárcel. Quien lo sacó fue su abogado Ricardo Martínez Chávez. Conoce las entrañas de la Procuraduría Capitalina al menos desde 1997. A partir de ese año y hasta el 2000, fue el secretario particular del entonces subprocurador Hugo Vera, y al dejar la dependencia, se dedicó a defender la operatividad de los giros negros en la capital del país. Tiempo en que conoció a Alejandro Iglesias y a quien defiende desde entonces. En una ocasión, quiso alardear de influencias acudiendo con la exfiscal de delitos sexuales acompañado de una mujer extranjera para explicarle que tenía ya un contrato firmado y que con ello dejara la investigación en su contra. En ese año, la fiscalía investigaba el antro Solid Gold por trata de personas, pero la relación del dueño del Cadillac con algunos políticos recuerda el caso en que se filtró una supuesta conversación en 2001 de la entonces jefa delegacional de Cuauhtémoc, Dolores Padierna, con uno de los abogados del Solid Gold, identificado como Horacio Gómez Mendieta. En ellas, Padierna prometía revisar un proceso iniciado contra el Solid Gold. Conversaciones que fueron negadas por la periodista. En ese entonces, se decía que el dueño del Solid Gold era Guillermo Friedman. No obstante, la propia Padierna afirmó que el dueño de ese giro negro era Alejandro Iglesias Rebollo. Son los giros negros, los que están hoy de nuevo en medio de las críticas y en el punto de la mira de las autoridades. Heaven, Cadillac, Lobombo, casos que se repiten con demasiada frecuencia.